Shalom. Quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Soy el hermano Amnawala, aquí con otro video del campo de Los Ángeles, de la Gran Piedra de Molino, que en inglés es conocido como The Great Millstone. Y hoy voy a hacer un video, lo voy a titular El Reino Dividido. Alright, y eso es otra vez otro video, nomás apoyando a Pastor Ramla. Está haciendo videos que en inglés es Back to the Basics, pero en español es Regresando a lo Básico. Alright, y Yahweh Bahashem Yahweh Shai mediante este video sea edificante. Y básicamente este video es para los hermanos nuevos, ¿ok? Vamos a entrar pues nos vamos a enfocar en la división de la nación de Israel, ¿ok? El reino norteño y el reino sureño. Alright, el reino norteño siendo los llamados latinos y americanos, y no los que fueron los que llaman los indígenas a estas tierras, ¿ok? Y el reino sureño siendo los llamados negros, ¿ok? Los que vinieron en esclavitud, ¿ok? Los que vinieron en barcos, alright, a su esclavitud. Alright, es importante entender esto, porque si no lo entiendes no vas a poder entender por qué a veces las escrituras mencionan a Judá y a Israel o Jerusalén, ok, que Judá, como dije, representa a los llamados negros, ok, y Jerusalén, que son los llamados latinos y nativos americanos. Ok, la razón por qué los menciona así es porque fueron divididos a un tiempo. Ok, Yahweh Bahashem Yahweh Shai mediante tocamos unos puntos claves y seamos edificados. Ok, eso es básicamente como dije para los hermanos nuevos. Ok, vamos a leer escrituras que está entrando en diferentes separaciones de la nación de Israel. Ok, los tribus de Israel se les fue dado los mejores, que a los tribus de Israel se les fue dado los mejores tierras suburbios, ¿ok? Y los levitas, que era uno de los 12 tribus, fueron el único tribu que no tenía su propia tierra, porque ellos fueron dispersos entre todos los tribus de Israel, ¿ok? Ellos no tenían herencia, porque su herencia fue ser sacerdotes, ¿ok? Y cada tribu tenía levitas entre ellos, pero después que el reino fue dividido, Jerob, Jerob- um, Jeroboam, Jeroboam, que era la cabeza de todo el reino norteño, ok, los levitas fueron echados para afuera, a regreso al reino sureño con Judá, alright, y agarró otros a ser sacerdotes que no eran del tribu de Leví. Ok, la razón por qué él hizo eso es para que el reino norteño no quisieran reunirse de regreso con el reino sureño. Ok, y Rehoboam, que fue el rey del reino sureño y el hijo del rey Salomón, alright, que asumió el trono y fue rey del reino sureño. Ok, pero el plan que tuvo Jeroboam, Jeroboam no funcionó eso para Jeroboam, porque todavía fueron unos del reino sureño que se fueron de regreso con Judá, ¿ok? Y el reino sureño, hasta en los días de Yahushua. Por eso les cuentas un cuento de Ana, que es el tribu de Asher, ¿ok? Había un rocío del reino norteño, ¿ok? Que estuvo entre el reino sureño durante los días de Yahushua. Pero mayoría de los israelitas que estaban en esos tiempos en la tierra de Israel y dispersos entre Um, aquí un momento. Ok, porque mayoría de los israelitas que estaban en esos tiempos en la tierra de Israel y dispersos entre Pontus, Galatas, Asia y Europa eran del reino sureño. Aunque todavía, como dije, un rocío del reino norteño dispersos entre ellos.
Ok, no muchos porque la mayoría del reino norteño ya estaban en las Américas. Ok, el primer reino que cayó fue el reino norteño. Ok, después el reino sureño. Ok, aquí está una imagen de Israel. Ok, las tierras y Judá. Ok, ok, el capital del reino norteño, ok, de Israel es Samaria. Ok, y el tribu principal es Efraín. Ok, y la tierra del reino sureño, ok, el capital es Jerusalén. Ok, y el tribu principal es Judá. Y Jeroboam se le fue dado poder sobre el reino norteño. Ok, vamos a arrancar con Primer Reyes, capítulo 11, empezando desde arriba. Ok, y ¿dónde está? Ok, ya, esta es. Porque en este capítulo menciona cuando el rey Salomón le dio la espalda a Yahweh. Ok, y esto fue que causó división entre la nación de Israel. Ok, cuando el rey Salomón empezó a alabar ídolos, tenía como 1000 mujeres. Ahora hay 700 princesas de Israel y las otras 300 eran mujeres paganas, ok, concubinas. Alright, so vamos a arrancar aquí en Primer Reyes, capítulo 11 y empezando desde arriba. Dice, ahora bien, el rey Salomón, Salakia, pues aquí está Primer Reyes 11 y el título es Las esposas de Salomón. Salomón. Ahora bien, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Ok, ahora él agarró mujeres de todas estas naciones. Alright. 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas. Ok, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Ok, y en esos tiempos si podías tener concubinas paganas, o sea, que así podías tener concubinas paganas, pero no casarte con ellas. Ok, y eso fue el problema con Jacob. Ok, se casaban con ellos. Ok, eso es lo que hizo rey Salomón. Alright, así como en los tiempos de Nehemías, tenían israelitas hombres acostándose con mujeres paganas y teniendo hijos con ellos o con ellas. Y los niños aprendían el lenguaje de sus madres, ok, los costumbres de las otras naciones. Y no aprendían sus propias costumbres, su propio lenguaje. Por eso Nehemías se enojó con Israel en esos tiempos. Alright, siguiendo a 3. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor, ¿ok? Y empezó a alabar dioses ajenos, ¿ok? Y edificando, estoy hablando del rey Salomón, ¿ok? Empezó a alabar dioses ajenos y edificando templos por esos dioses. Aunque tenía mucha sabiduría, y tenía su edad, se alejó de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, pero tuvo que pasar de esta manera. Um, ok, ustedes pueden leer eso de aquí, pero vamos a brincar a versículo 9. Right? El Señor estaba muy... Porque aquí entra un poquito más en la historia de Salomón. Alright, pero no es para ir al punto. Vamos a brincar a 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces.
10. Le había advertido a Salomón um, específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que, ya que no has cumplido mi pacto y has obedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Ok, aquí el padre Yahweh le arrancó el reino, ok, del rey Salomón. Alright, dame un momento. Ok, ahora vamos a seguirle a 12. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas. No lo haré mientras vivas, sino que la quitaré el trono a tu hijo. ¿Ok? Y el hijo de Salomón era Rehoboam. Rehoboam. ¿Ok? Y su mamá era Amonita de Rehoboam. ¿Alright? Hay que brincar a 26. Versículo 26. Ok. Ir al título aquí. Jeroboam se rebela contra Salomón. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Seredá en Efraín y su madre era una viuda llamada Zerua. Zerua, ¿ok? Y ya que el rey Salomón se alejó de Yahweh Bahashem Yahushai, el padre Yahweh levantó adversarios contra el rey Salomón, como, como Hadad el Edomita. Alright, cuando lees la historia. 27. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. ¿Ok? Aquí estamos, 28. Jeroboam era un joven muy capaz. ¿Ok? Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasas, los descendientes de José. ¿Ok? Y luego el tribu de Efraín fueron el tribu principal. ¿Ok? Del reino norteño. 29. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo. 30. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rompió en 12 pedazos. Aquí esos 12 pedazos representan los 12 tribus de Israel. Alright, hay que seguir leyendo. 31. Luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus. ¿Ok? Y aquí en lo que estamos leyendo, está entrando en la historia de la división de la nación de Israel. Ok, los 12 tribus fueron divididos en dos reinos. Ok, el reino sureño siendo gobernado por Judá y el reino norteño siendo gobernado por Efraín. Ok, ahora cuando las escrituras mencionan Samaria o Efraín o Israel, está hablando del reino norteño. Ok, cuando menciona Judá o Jerusalén, está hablando del reino sureño. Alright, 32. Pero le dejaré un tribu a Salomón
por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todos los tribus de Israel. Alright, 33. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Right? 34. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandamientos y decretos. Mantendré a Salomón como líder al resto, al resto de sus días. 35. Pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Alright. Y así es como el reino fue dividido. Ok, ustedes pueden seguir leyendo aquí en capítulo 11, ok, para adelante, y van a leer que habían diferentes reyes del reino sureño y reino norteño, de las diferentes guerras, ok, y todo lo que pasó. Ok, porque ahí para adelante había pleito y odio entre los reinos. Alright. Um, Vamos a ir a 36. 36. Su hijo tendrá. ¿Será que vamos a leer hasta 40? Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Alright. Por causa del pecado de Salomón castigaré a los descendientes de David, aunque aún no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Okay. Israel siempre huyó a Egipto, okay, a los interiores de África, para buscar refugio o de escapar de cualquier peligro. Okay. Si lees de aquí para adelante, entras más en esa historia, pero no es hasta que llegues a Segundo Reyes, capítulo 17, es cuando el reino norteño fue arrancado de la tierra del capital de Samaria. Okay, de allí el reino norteño fue llevado a Asiria, donde estuvieron bajo esclavitud, bajo los asirios. Okay, nuestros antepasados, okay, decidieron que iban a ir a una tierra donde hombre nunca habitó. Okay, a seguir los leyes, mandamientos y estatutos que que no guardábamos en nuestra propia tierra. Ok, así es como el reino norteño luego se vinieron a lo que se conoce hoy a los Américas. Ok, puedes ir a Cuarta Esdras, capítulo 13, empezando en 40, para abajo. Ok, ahí vas a encontrar esa historia donde se fueron, el reino norteño. Ok, porque si no tienes el apócrifa y no tienes esos libros, no vas a entender qué pasó con el reino norteño. Ok, vas a creer esas mentiras que dicen que nadie sabe para dónde se fueron. Ok, pero las escrituras te dicen dónde se fueron. Alright. De aquí vamos a brincar a Zacarías 11 y 4. Vamos a ver de la Reina Valera.
los pastores inútiles. Así ha dicho Yahweh mi Dios. Apacienta las ovejas de la matanza. ¿Ok? ¿Y quién es el rebaño que está destinido para la matanza? ¿Ok? Es la nación de Israel. ¿Ok? Nosotros estábamos bajo cautividad, bajo toda nación. ¿Ok? Y no hay otra nación que ha sufrido más que la nación de Israel. ¿Ok? Los verdaderos israelitas. Alright, los que son los llamados negros, latinos y nativoamericanos. ¿Ok? Y donde sea que anden esparcidos. Pues sabemos que a los cuatro rincones de la tierra. Alright. 5. A las cuales matan sus compradores y, y a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Alright. Y el que las vende dice, bendita sea Yahweh porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Ok, nadie pagó por la esclavitud que tuvo que pasar el reino sureño. Ok, en esta parte del mundo, las Américas, y nadie pagó por la cautividad y el sufrimiento que tuvo que pasar el reino norteño. Ok, en este lado del mundo, antes de que viniera el reino norteño. Ok, y dice, porque, porque, porque he enriquecido y ni sus pastores tienen piedad de ellos. Ok, sí, porque tienes a estos pastores en las iglesias hoy en día, ok, que no les importa la buenestad del rebaño. Alright. 6. Por tanto, no tendré llames más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahweh, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y no los libraré de sus manos. Alright. 7. Apacente pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenta las ovejas. Ok, pues dice, y tomé para mí 2 callados. Alright. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacente las ovejas. Entonces tomó 2 callados. Ok, uno le puso por nombre gracia y otro ataduras. Y la palabra gracia en la Blue Letter, esa se dice Noam, y esa palabra es amabilidad, belleza, favor, um, delicia, placidez. Ok, porque esa vara representa la gracia que Yahweh Bahashem Yahushai tiene para nosotros. Ok, la palabra ataduras es esta aquí. Es G2256 en la fortaleza. Y se escribe, se dice Jabal. Ok, Jabal. Y las ataduras son un cordón, una cuerda, un territorio, una banda, una compañía, um, una banda o empresa, um, una porción medida, lote, parte, región, un cable de medición o una línea. um, ok, esa palabra ataduras es lo que los unía a los 12 tribus juntos por las leyes, estatutos y mandamientos de Yahweh Bahashim Yahushai. Ok, y ahorita va a entrar un poquito más en eso. Ok, vamos a brincar a versículo 10. Ok, dice, tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté
con todos los pueblos. Ok, la NTV, ¿cómo lo dice? En 10, sí, eso. Entonces tomé mi vara llamado favor y la partí en dos para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Ok, ahora este pacto que nos dio favor en los ojos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai lo quebró y nos convertimos de una nación querida, honrada o honrado entre las otras naciones y después los convertimos a lo peor. Ok, y el más oprimido entre todas las naciones. Sí, 10. Lo voy a leer aquí. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Ok, esta, no sé por qué se escucha diferente aquí. Déjame ver. Había otra versión que escuchaba mejor. ¿Sabes que lo voy a agarrar del King James? Zacarías 11:10. Once y 10, Salakia. What the hell? ¿Por qué no lo dice bien aquí? Salakia, un momento. Ok, Salakia. Ok, está bien, está bien. Porque en inglés lo dice diferente. Ok, regresando. Zacarías 11:10. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré um, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Ok, aquí está en la otra versión lo dice, quebre luego en el otro callado, ataduras. O sea, que es el wrong. Man, sabes que con razón. Salaki, hermanos, right? De aquí vamos a brincar a versículo 14, alright? Salaki, hermanos. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya tenía que brincar de 10, tenía que brincar a 14. So de 10. Entonces tomé mi vara llamado favor y lo partí en dos partes para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Ok, pues 14, brincando a 14. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá y Israel. Ok, se rompió la unión y la hermandad entre Judá, el reino sureño, y Israel, el reino norteño. Ok, y había tensión entre los dos reinos, porque a un punto Efraín era el tribu principal, pero eventualmente se le fue quitado y dado a Judá. Ok, cuando se me hace primer Crónicas, capítulo 5 empezando desde arriba, el primer nacido que fue Rubén, fue el tribu principal, porque la herencia siempre le iba al primer hombre nacido. Alright, vamos a Éxodo 13:1. Alright. Luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Alright, la primogenitura le pertenece al primer nacido. Ok, Rubén fue el primer nacido. Se le fue quitado porque se acostó con una de las concubinas de su padre, como dice en primer Crónicos capítulo 5. Alright, aquí está, man. Ok, entonces se le fue quitado y luego se le fue dado a Efraín. Y luego se le fue quitado a Efraín y dado a Judá. Y ok, por eso hay una rivalidad entre Efraín y Judá.
entre los llamados negros y los llamados puertorriqueños. Ok, y es algo que regresa a los días postreros o antiguos, um, que es algo que ni ellos entienden. Cualquier Jacob en la tienda no entiende, digo, en la calle no entiende esto. Alright. Y por ahorita es todo lo que tengo. Vamos a terminar o seguir. um, de aquí vamos a ir a Isaías capítulo 11, empezando desde 11. Pero por ahorita es todo por ahorita. Como siempre, siempre quiero cerrar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Y saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Ok. Y Shalom.